díganme anticuado, díganme viejo, díganme como quieran, pero yo crecí en una generación donde México nunca ha sido potencia, pero al menos era un club, no un club, perdón, una selección nacional, pues respetada porque cuando México abrió, digamos, sus fronteras para poder participar en Conmebol, yo era muy pequeño, pero lo recuerdo. México jugaba por primera vez la Copa América en 1993 y mandaba a uno de los mejores planteles que yo he conocido de la selección mexicana. Estamos hablando que era un plantel que tenía Hugo Sánchez, jugador histórico del Real Madrid, Luis García, jugador colchonero del Atlético, que había metido 22 goles en su temporada en España, y varios jugadores de la liga local, pero que tenían muy buen nivel, como el portero Jorge Campos, como el maestro Benjamín Galindo, como Alberto García Aspe, jugadores que de verdad tenían el talento y yo creo que al día de hoy serían jugadores para poder jugar en Europa. Pero en ese entonces no había tantas redes sociales, no había tanta facilidad de ver jugadores de la Liga Mexicana para los digamos, visores que están en Europa. Pero bueno, regresando al tema, yo soy de esa generación. En 1993 México jugaba por primera vez la Copa América, llegaba a la final y perdía la final 2-1 con Argentina, para variar. Luego llegaba 1994, México jugaba la Copa del Mundo, México pasaba como líder de grupo, en un grupo donde estaba Italia. México pasaba como primero de grupo, llegaba a los octavos de final y caía contra la Bulgaria de Stoichkov, el jugador del Barcelona de aquella época. Que a la postre Bulgaria terminaría quedando en el tercer lugar o cuarto lugar de ese mundial. O sea, fue la Marruecos del 2022. La sorpresa, la cenicienta que había llegado lejos. Ese México luego jugaba la Copa América de 1997 en Bolivia. El matador Hernández, Luis Hernández, un jugador mexicano que jugaba con el pelo largo, güero, se hacía campeón de goleo de esa Copa América. Yo la vi, yo seguí los partidos, yo los veía, yo crecí en ese México. México quedaba en tercer lugar de esa Copa América, ganándole a Brasil 3-2, la Brasil de Ronaldo, que a la postre sería subcampeón mundial. Ronaldo el fenómeno. Estoy hablando que esa Brasil al final ganaría esa Copa América. Bueno, México los vencía en la fase de grupos. Perdón, me equivoqué. No, hay que aclarar. México que perdía 3-2 ese partido con Brasil, pero daba una sensación de morir con la cara en alto, porque México tuvo a Brasil 2-0, pero luego Brasil con sus jugadores fenomenales como Rivaldo, como Ronaldo, le daba la vuelta. Pero bueno, México peleaba. México quedaba en tercer lugar. Luego llegaba 1999, se organizaba la Copa Confederaciones. Los que no saben, la Copa Confederaciones era el campeón de cada confederación y jugaban prácticamente las mejores selecciones, porque estaba el campeón del mundo, estaba el campeón de Europa, estaba el campeón de la Copa América, el campeón de CONCACAF, el campeón de África, Asia, Oceanía, etcétera, etcétera, el país anfitrión. Y al final, bueno, México jugaba ese torneo, llegaba a la final contra la Brasil de Ronaldinho. Y México vencía a la Brasil de Ronaldinho 4-3 en la final. Y México por primera vez levantaba un torneo de selección mayor de FIFA. Yo crecí en ese México. En 2002, México llegaba a la Copa del Mundo con una selección buena. Enfrentaba a equipos como Ecuador, como Croacia, como Italia, y México pasaba en primer lugar de grupo. Y ahí vino la primera gran decepción de México. México caía en octavos de final contra Estados Unidos, nuestro odiado rival deportivo, nuestro clásico, porque Argentina no es nuestro clásico, es los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos nos daba la peor derrota o la derrota más dolorosa que yo recuerde de la selección mexicana. Tiempo después llegaba el proceso de la Volpe. La Volpe tomaba la selección nacional. México jugaba otra vez la Copa Confederaciones como el campeón, digamos, defensor, y además como el campeón de la Copa Oro. México jugaba contra Brasil,
contra Alemania, contra Argentina. México vencía a Brasil. México terminaría cayendo con Argentina en las semifinales, en penales. Pero la sensación era que México jugaba muy bien. México se defendía bien y además ofendía a equipos que todos sabemos que son superiores. Pero México mostraba respeto. México era un equipo que sin ningún tipo de problema estaba entre los del 12 al 16 mejores del mundo, sin ningún problema. Y esa era la sensación, que estábamos a un paso de dar ese brinco y poder colarnos entre los tal vez 5 y 10 del mundo. Todavía nos faltaba ese paso. No estoy hablando de ser de los 5 mejores del mundo, pero sí estábamos como que se sentía que estábamos llegando a ese límite y era cuestión de tiempo de que íbamos a tocar esos niveles. México para eso, te digo, jugaba Copa América, vencíamos equipos como Perú, como Chile, como Colombia, etcétera, etcétera. O sea, no había problema. Omití otra cosa, perdón, para la gente que no sabe. En 2001 también México llega a la final de Copa América y pierde la final contra el país anfitrión, que es Colombia, 1-0. Pero todos sabemos que fue un partido bastante polémico. No estoy diciendo que nos ganaron mal, pero pues ya sabes, siempre jugar contra una selección bastante buena, como Colombia, en su país, con todo el estadio en contra, pues no es fácil. Bueno, México pierde 1-0, pero cae con la frente en alto. Regresando a 2005, a la Copa Confederaciones, México queda en cuarto lugar en la Copa Confederaciones, perdiendo el partido por el tercer lugar contra Alemania de Ballack. México pierde 4-3, partidazo, un partidazo que yo nunca voy a olvidar, con un doblete de cabeza de Jared Borghetti, un delantero 9, muy buen rematador de México. Yo crecí en ese México. Llegaba el 2006 y México llegaba como el número 6 del ranking FIFA. ¿Por qué? Porque México tenía buen nivel e incluso, así como a la Colombia del 94, que decían que era candidato a ganar la Copa del Mundo. Bueno, México llegaba no como candidato, pero sí como uno de los 6, 8 candidatos a levantar la Copa del Mundo. Yo crecí en ese México. México llegaba a la Copa Mundial de 2006 de Alemania, pasaba como segundo lugar, pero ya empezaba a dar unas sensaciones de que posiblemente pasaba lo mismo, lo de siempre. Nos enfrentamos a Argentina, y en un partido épico, donde México le dio un baile a Argentina, bueno, un baile que los mismos argentinos lo dijeron. México en el trato de la pelota fue superior a Argentina, pero Argentina siempre tiene a esos grandes jugadores que con un descuido te cambian el rumbo del partido. Y un golazo, el gol del Mundial, de hecho el gol considerado el mejor gol de esa Copa del Mundo, Maxi mete un soberano golazo de fuera del área y con ese gol México queda fuera en tiempos extra. Ese México es el que yo crecí, es el que yo vi. Dábamos buenas sensaciones. Luego vino la queja de CONCACAF porque México mandaba sus mejores cuadros a la Copa América y se veían buenas participaciones de México. Empieza México a mandar a su cuadro B porque lo forzaba la CONCACAF, porque obviamente la Copa Oro se juega en Estados Unidos y el boletaje estaba bajando porque en una de las Copas América que jugó México, que también volvió a quedar en tercer lugar, si no me equivoco, fue en 2007, cuando Hugo Sánchez ya estaba en la selección. El boletaje había bajado porque México no mandaba a sus estrellas, entonces la afición dejó de comprar los boletos y bueno, la CONCACAF, al ver afectadas sus finanzas, deciden obligar a México a mandar a su cuadro A a la Copa Oro y a su cuadro B a la Copa América. Ahí empieza la debacle de México en la Copa América. México empieza a quedarse en fase de grupos en las siguientes Copas América, mandando un cuadro pues joven, que no tenía sus mejores hombres. Llega 2010, México vuelve a hacer lo de siempre, pasa la fase de grupos, se quedó en octavos de final, perdiendo otra vez con Argentina, pero ahora Argentina un poco más solvente, regresa a México a su realidad, lo elimina 3-1. En ese partido yo sentí que Argentina sí fue superior a México. Y al final así fue. Luego llega 2011 y con una selección sub-23
Muchos de los jugadores que habían sido campeones del mundo sub-17 representando a México levantaban la medalla de oro, ganándole la final en Londres a Brasil de Neymar y Hulk. Y daba la sensación de que México otra vez retomaba un poco el rumbo, que México era su lugar, ¿no? Estar entre el 12, el 16 de las mejores selecciones del mundo. Y se daba a respetar, y cada vez que se jugaba un partido contra algún equipo de CONMEBOL, pues regularmente México o empataba o ganaba, y muy raras veces perdía. En 2012-2013 empieza la debacle mexicana, y cuando digo debacle mexicana me refiero que empezó a haber cambios estructurales en la liga. Cambios fuertes, donde empezaron a incorporar cada vez más extranjeros. El límite de extranjeros pasó de 3, luego a 4, luego a 5, luego a 9, y de repente ves a equipos jugando literalmente con 10 jugadores fuera de México. Y ahí empezó poco a poco la debacle de la selección mexicana, porque el técnico nacional, cuando volteaba a ver a la liga, no habían delanteros, no habían medios, no habían defensas, no habían porteros mexicanos. Y ahí es por eso que tenemos a un portero como Guillermo Ochoa, que llega a 5 Copas del Mundo, que no, bueno, es un mérito para él, pero no es un mérito como nación, porque eso quiere decir que no había un portero mejor que él para quitarle el puesto. Y así es como él llega a sus 5 Copas del Mundo. 2014 vuelve a pasar lo de siempre. México llega a la fase de grupos, pasa a octavos, como siempre. Decíamos, bueno, a pesar de que no andamos en nuestro prime, nos alcanza para siempre pasar la fase de grupos, porque es México, ese es nuestro lugar, ¿no? En cualquier momento algo va a pasar y vamos a pasar a cuartos y luego semifinales y vamos a ser campeones del mundo. Y esa era la sensación. Primer golpazo de realidad para esa selección. Como les digo, ya se venía viendo el debilitamiento de esta selección. Llega la Copa Centenario América. México por fin le permiten mandar a su mejor cuadro. Y nosotros pensamos, ahora sí, agárrense, porque el torneo se juega en Estados Unidos, donde sabemos que hay mucha afición mexicana. Nosotros por fin vamos a traer a nuestro mejor cuadro, y nosotros jurábamos que mínimo llegábamos a semifinales. Mínimo, así lo veíamos. México pasa la primera ronda jugando grandes partidos, le vence a Uruguay, empata con Venezuela y vence a no sé quién más. Pero bueno, pasa como primero de grupo y se enfrenta a Chile, que Chile venía como segundo lugar de grupo. Pero ojo, Chile era el campeón defensor, ya había ganado la Copa América anterior. Yo pensaba, dije, bueno, un partido de alto voltaje, México, pues vamos, es México, digo, Chile, claro, le ha ido bien la Copa América pasada, pero México no jugaba con su mejor cuadro. Y ese era mi parámetro, y ahí vino la primera gran decepción, 7-0. El primer cachetazo contundente, duro, que hasta la fecha lo recuerdo. 7-0, Chile vencía a México. La mejor Chile de la historia, contra una selección, entre comillas, decente mexicana. Decente, porque había dado buenos resultados, o los de siempre, en 2014 en el Mundial. 7-0. Ahí vino ese golpe de realidad que dije, bueno, y obviamente en la prensa mexicana todos decíamos, no, fue un accidente, realmente México no está a 7 goles abajo de Chile. Yo también sigo pensando que no estaba a 7 goles, pero bueno, esa generación de Chile jugaba muy bien, y por algo luego fueron campeones, bicampeones de América. México juega las eliminatorias para 2018 y con muchos problemas, pasa, llega a la Copa del Mundo y da un batacazo, una victoria histórica venciendo a Alemania en la Copa del Mundo, que era el campeón del mundo. Y todos pensábamos, bueno, ahí viene México otra vez, ya está recuperando la memoria, claro, lo de la Copa América fue un accidente, no pasa nada, ahí está, ya le ganamos a Alemania, una mala tarde cualquiera lo tiene, ¿no? Eso era lo que pensábamos. México, cuando tenía que ganarle a Suecia para evitar a Brasil y pasar como primero de grupo, cae 3-0 con Suecia. Luego juega los octavos de final y pasa lo de siempre. México quedaba fuera una vez más por el 7º mundial consecutivo en octavos de final, fuera con Brasil 2-0 de Neymar. Neymar tomaba su venganza contra México. Y bueno, luego llegaba 2022, proceso también difícil, complicaciones yendo a Centroamérica, ya los equipos centroamericanos se le complicaban,
México se lleva unas cuantas victorias de Copa Oro que no tienen mucha trascendencia, pero ya de manera polémica, con favores arbitrales tal vez, con marcaciones polémicas, pero bueno, llegaba 2022, ya nosotros ya empezábamos a ver esa debacle, esa generación ya estaba todavía más vieja, no había recambios y notábamos que México ya no era el mismo, y por primera vez yo sentía ese miedo de que tal vez México por primera vez en mi vida yo vea en persona que no pase la fase de grupos. Y dicho y hecho, México se quedaba en fase de grupos. Por primera vez desde 1978 que no pasaba eso. Yo no había ni nacido. México por primera vez se quedaba en fase de grupos de una Copa del Mundo. Para mí fue un batacazo. Y yo dije, van a cambiar las cosas. Van a cambiar las cosas. Y no. Como les decía, la debacle empezó en 2012 por la cantidad de extranjeros. En 2019, ya hablando solo de la liga, quitan ascenso y descenso. 2020, perdón, quitan ascenso y descenso que por la pandemia. Quitan la competitividad. Ya no había límites de extranjeros. Y así nos podemos ir. Malas decisiones. Luego tenemos equipos, por ejemplo, como el Guadalajara, que juega con solo mexicanos. Y ¿cómo me explican que un jugador como, creo que le dicen la hormiga González, no sé su nombre, que se llama Arturo, Ángel, no sé, que tiene 22 años, creo que lleva 9 goles en primera división, ahorita en este torneo mexicano actualmente lleva creo que 6 goles, está, digamos, peleando el título de goleo, no es ni convocado, pero cuando analizas la carrera de la hormiga González, tiene 30 partidos en primera división y tiene 22 años. 22 años. En Argentina a los 22 años tú ya llevas 300 partidos en primera división, por decir un número, pero ustedes me entendieron. Eso es el apoyo que recibe el jugador mexicano. ¿Por qué no juega la hormiga? Porque tenemos un delantero tienen un delantero como Javier Hernández, que ya está más de salida que de entrada. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Malos manejos, agentes que prefieren ir a comprar un jugador porque le sale más barato a Uruguay o a Argentina o a Chile, sin menospreciar el talento de esos países, pero me refiero a los grandes jugadores como un Mastantuono, como un Julián Álvarez, pues esos no llegan a México, esos se van a Europa, y los de medio pelo, los que digamos están un escalón abajo de ellos, terminan muchos o en Brasil, en México o en Estados Unidos. Y así, la liga se ha ido llenando de extranjeros, tapando a los talentos jóvenes. Y llegamos a este mundial, a este proceso donde México pues ya está clasificado obviamente por ser país anfitrión, y esos cambios estructurales nunca llegaron. Nunca llegaron. Y ese es el problema, que sabemos que tenemos la capacidad en el sentido monetario de hacer un cambio, de empezar a invertir, de apoyar las fuerzas básicas, ir a buscar esos talentos en los barrios. Pero el problema es que no quieren. El problema es que están muy cómodos los directivos porque a ellos les interesa más su propio club que nutrir a la selección mexicana. En vez de que lo vean como si la selección mexicana está bien, van a voltear más a nuestra liga. Van a venir por jugadores. Vamos a poder vender jugadores. Pero el mexicano, el dueño de los clubes en México, más que un país exportador, es un país importador. Y no me quiero meter más a fondo, pero los quise llevar porque hay mucha polémica en muchos reels que he hecho de que México nunca ha existido. Los estoy llevando de la mano para que observen y vean de dónde vengo. Y por eso yo he considerado, digamos, a México como la cuarta de América, porque cuando México iba con lo mejor en la época que yo estuve, México demostraba que estaba ahí por jugar finales y quedaron luego en tercero, cuarto en torneos internacionales. Llámese Copa América o torneos de FIFA. Hoy México es una pena, es una caricatura, es un recuerdo. Hoy México no podría yo considerar a este plantel como la cuarta. Hoy por hoy, claramente Argentina, Brasil, ni los meto a la conversación porque están arriba siempre, y inclusive en el mejor México siempre han estado por arriba, por mucho. Luego podría poner a Uruguay,
Hoy por hoy Colombia es mejor. Hoy por hoy incluso Ecuador es mejor. Voltea a ver los planteles que tiene uno y otro, y Ecuador tiene jugadores jugando en grandes equipos. México no. México tiene un jugador allá en un buen equipo y se llama Santiago, nada más. El resto juegan equipos pues medianos, de media tabla o de la parte de abajo de Italia, etcétera, etcétera. Y el resto todos en México. Después podría decir que el mismo Paraguay. Paraguay siento yo que podríamos estar a la par, pero no lo sé. Eso se está por descubrirse en unos meses en la próxima fecha FIFA. Pero ese es el problema ahorita, que hemos perdido el tiempo y ahora México está en una carrera contra el tiempo. No va a llegar ningún cambio. Y a mí lo que me preocupa es que no veo que estén pensando o preparando el Mundial del 2030. Porque ¿cómo me explicas que el técnico nacional, digamos el asistente, que es Rafa Márquez, exjugador del Barcelona, no está viendo a estos nuevos jugadores? ¿Por qué no estuvo en Chile viendo a la sub-20 y ya pensando en lo que viene en 2030 y dejar a Javier Aguirre que se encargue de lo que es 2026? No hay proceso, señores. No hay proceso. En México solo estamos resolviendo lo inmediato y nada más. Que Dios nos agarre confesados para este mundial. Pero bueno, no me quiero alargar. Creo que ya llevo 25 de minutos. Qué barbaridad, me pasé, ¿no? Me explayé, pero bueno, los quise llevar. Igual se me van algunas fechas, pero todo es acá. Todo es acá a memoria. Como lo recuerdo. Y pues nada. La Cuarta América ya no más, es un recuerdo vago. Hoy México es sexta, séptima y por ahí está, más o menos. Pero bueno, muchas gracias. Ya saben, si les gustó esta información, ya saben, compártanlo, denle like y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.